Perfecto. Antes que nada, voy a pedirles a todos los participantes que por favor deshabiliten sus cámaras y No, deshabiliten su deshabiliten sus audio, por cámaras. favor. Ay, no, Esto es porque a nivel mundial estamos saturados en banda ancha y queremos que nuestro panelista pues tenga toda la cobertura y no esté entrecortado, lo podamos escuchar y ver perfectamente. Así que les voy a pedir por favor a todos que desactiven su audio, desactiven su cámara también. Perfecto, vamos a dar inicio. Muchísimas gracias a todos los que están aquí. Gracias de verdad. A nombre de Status, plataforma jurídica, vamos a abordar el tema de la firma digital hoy día, que nos parece fundamental, pues la crisis que nos ha invadido sin precedente ha acelerado exponencialmente todo lo que es el proceso de digitalización y la transformación digital en Bolivia, por lo que queremos darles todas las herramientas necesarias para que ustedes puedan aprovechar esta herramienta. Espérenme un momento, por favor. Me dice que no nos escuchan. ¿Los demás nos escuchan? Nos dicen que sí. Paola. Si es que no nos están escuchando, probablemente verifiquen el audio de su computadora. Probablemente necesitan unos audífonos. Perfecto, nos dicen que se escucha claro. Muchas gracias. Bueno, pues a quienes no nos conocen, Status es una plataforma jurídica que tiene el objetivo de reunir a la gente interesada en derecho. Tenemos profesionales, perfiles profesionales de abogados, para todos aquellos que quieran conocerla. Tiene el acceso a toda la información jurídica a través de la revista. Tenemos modelos, guías de contratos y demás que son descargables. Y por supuesto la difusión de esta información a través de las redes sociales, ya que las redes sociales son una herramienta muy grande que hoy tenemos que aprovecharla. Así que, bueno, vamos a dar paso a David Oliva Terán. Él es abogado, es magíster en nuevas tecnologías y propiedad intelectual, también abogado en Servier y Suárez, mucha experiencia, realmente un capo y un amigo. Muchísimas gracias, David, por estar aquí, por poder compartir con nosotros este tema tan importante. Sin más preámbulos, pues te doy la palabra para que puedas explicarnos este tema. Perfecto. Primeramente, Mari, agradecerte por el espacio, agradecer a todos los que están aquí presentes en el espacio digital. Yo creo que es un buen momento para que comencemos a desarrollar teorías novedosas en el derecho. Creo que el abogado ha sido muy tradicionalista, muy conservador, pero las mismas circunstancias de la vida nos están empujando a tener que adoptar las nuevas prácticas que en todo el mundo siempre se han estado siguiendo y ahora nos toca, por supuesto, a nosotros, los bolivianos. ¿Podemos comenzar la presentación? Bueno, como bien me presentaban, mi nombre es David Oliva, soy abogado de profesión, tengo una especialidad en Derecho de Nuevas Tecnologías y en Gestión de Proyectos. El día de hoy les he preparado un tema que creo yo nos va a ser muy útil a todos, tomando en cuenta la coyuntura y las situaciones. Es sobre la validez de la firma digital. Quiero explicarles en tres escenarios distintos porque entiendo que los participantes tienen un perfil tanto académico como profesional jurídico y otros son empresarios. Entonces, para que todos puedan tener un poco de lo que les interesa, he planteado la firma digital y su validez jurídica. Siguiente diapositiva. Primero hablemos un poco de lo que es el derecho informático. El derecho informático, que es una tradición muy propia de Iberoamérica, el llamarlo de esta manera, anteriormente manejaba el concepto de derecho informático como aquellos principios, reglas jurídicas en torno a la informática. La informática entendiéndose como el estudio de las técnicas de los sistemas operativos, software y hardware. Sin embargo, el concepto quedó muy chico en su momento, porque informático en esa época, cuando se acuñó el término, nos refería a los sistemas como tal. Pero hoy en día, una tendencia iberoamericana es ya no hablar de un derecho informático, sino hablar de un derecho de nuevas tecnologías. Es así como las universidades de posgrado, ya sea en Europa o algunas ya en Latinoamérica, están adoptando el término. ¿Por qué un derecho de nuevas tecnologías? Bueno, porque al ser un término más amplio, te permite estudiar fenómenos más complejos, como lo es el comercio electrónico, el marketing digital,
los derechos de la personalidad vinculados al Internet, la economía colaborativa y la contratación electrónica, dentro de ellos la firma digital. Cuando hablamos de derecho informático en Bolivia, también podemos decir que hay ciertas generaciones, ¿no? Una primera generación, por así llamarlo, del derecho informático, nos podríamos referir a Julio Telles, un mexicano, que comenzó a desarrollar esta doctrina, pero cuando uno se mete a leer este tipo de lecturas, de doctrina, encuentra que bien el derecho está muy chico para lo que es. Posteriormente, ya en Bolivia comienzan a surgir los primeros abogados informáticos, que hoy en día son catedráticos muy reconocidos en La Paz, ya hay otros en Santa Cruz, y en Cochabamba, por supuesto, tenemos los grandes campeones como el doctor Marcelo Camargo, que es docente en la Católica, ¿no? Y luego viene otra generación que somos ya abogados un poco más, quizás con el título especializado, porque en su momento no había un posgrado como tal, y surge ya el derecho de nuevas tecnologías. Y es así como la teoría se va a ir replicando y esperemos que con la llegada de nuevas tecnologías prácticas en Bolivia podamos ver más profesionales, colegas de este rubro. Siguiente diapositiva. Ahora, entrando ya en materia de lo que es la firma digital, lo que hice fue traerles un poco los antecedentes normativos, para que entendamos cómo es que se genera la firma digital, tanto en su desarrollo técnico como en su desarrollo y validez normativa. Sabemos que la Constitución Política del Estado, en el artículo 103, ya, ya genera la necesidad de Bolivia para que pueda tener políticas públicas y que apoye la aplicación de nuevas tecnologías. Es bajo ese marco constitucional que comienzan a surgir leyes especializadas. La ley 164, que es la ley de telecomunicaciones, ya nos generaba el marco jurídico para hablar de firma digital, comercio electrónico y otros tipos jurídicos tecnológicos. El problema de esta norma es que por muchos años no desarrolló un reglamento, ¿no? Entonces, en 2011, los que se han dedicado al comercio electrónico por años saben mejor que nadie que de nada te sirve tener una normativa, el tipo, si no puedes desarrollarlo. Entonces, por años el problema fue tener solamente una ley y nunca un reglamento. El 2013 surgió el Decreto Supremo 1793, que a mi criterio fue uno de los desarrollos más novedosos en cuanto a derecho y tecnología, porque este reglamento comenzó a nombrar otros aspectos de la tecnología que siempre tuvieron que ser regulados. Volvió a hablar de comercio electrónico, volvió a hablar de firma digital, volvió a hablar de protección, bueno, ahora comenzó a hablar de protección de datos. Esta normativa, si bien si bien menciona estos términos, al mismo tiempo nos quedó muy chico, porque en solo una ley intentaron hacer un compendio de todas las necesidades del sector tecnológico y para hacer un reglamento tampoco reglamentaba mucho las cosas. Entonces, si bien fue una novedad normativa, al mismo tiempo no fue muy aplicable, pero ya comenzó a darle un arranque a la firma digital, porque ya nos comenzó a definir conceptos, nos comenzó a hablar de documento electrónico, comunicación electrónica de datos, hasta comenzó a hablar de protección de datos para entidades certificadoras de firma digital, ya como que dio un nacimiento, una estructura que todavía tenía que ser desarrollada. Posteriormente, se modificó este decreto supremo, se modificó, se cambiaron algunos términos, se ampliaron. Después de esto, ya comenzó a salir cosas más interesantes. Comenzaron a salir resoluciones administrativas por parte del ATT, donde ya comenzaron a generar estándares técnicos. Porque, bueno, ¿qué es lo que pasa? El decreto supremo del que les hablaba, el 1793, comenzó a generar una estructura normativa. Y ya la ATT se volvió entidad certificadora raíz y podía a su vez generar nuevas entidades certificadoras para que éstas brinden el servicio de firma digital. Esto se los digo en papel. Pero cuando hablamos de derecho a nuevas tecnologías, aquí tiene que haber una sinergia muy a la par de lo que es la ley y la tecnología. Porque si una avanza antes que la otra, si la norma avanza antes que la tecnología, no tienes nada, solo tienes un papel, como pasó en este caso. En otras situaciones, cuando avanza más la tecnología antes que la ley, te comienzas a tropezar con
con violaciones de derechos o infracciones graves. En este caso lo que pasó fue que teníamos leyes y no teníamos una pauta clara de cómo comenzar a materializar estas leyes. Entonces comenzaron a surgir estos estándares técnicos. Y surge este primer estándar, que es el de servicio de sellado del tiempo, que en la firma digital es muy importante porque de esta forma tú puedes comprobar el momento en el que un documento se ha firmado. Y cuando hablamos y posteriormente lo vamos a mostrar, pero de los niveles de certificación, los servicios de sellado del tiempo son muy relevantes porque tienen el mismo nivel que las entidades certificadoras. Bueno, después de esto, el 2017, ya se genera un estándar técnico para las agencias de registro, que en la práctica, y también lo vamos a mencionar después, son las entidades donde tú te apersonas a fin de autentificar tu identidad y que se pueda generar los tokens y claves privadas. Bueno, pasa todavía más tiempo y surge el estándar técnico para emisión de certificados digitales, para que las entidades certificadoras ya tengan bien reglamentado el cómo emitirte estos certificados digitales, que como se los voy a explicar en un momento, son sumamente importantes para definir qué es una firma digital. Y bueno, ya estamos en el 2020. Recientemente se aprobó un nuevo manual de procedimientos de trámites del registro de comercio para que también se puedan firmar con firma digital algunos documentos ante Fundempresa. Entonces, esto, como pueden ver, el avance normativo, yo a través de un análisis lo que les puedo decir es la firma digital, siempre hubo intención de legislarla, demoró mucho, por supuesto, y aunque se legisló, en la práctica y materialmente, aún se tardó mucho para que pueda ser eficaz. Incluso, tanto así que antes del Decreto Supremo 1793, ya habían proyectos de ley de firma digital. Y a ver, a través de una comparación normativa de proyectos, yo les digo que los proyectos que se intentaban sacar adelante eran mucho más desarrollados que este Decreto Supremo, ¿no? Muchos abogados informáticos de la época participaron como asesores en este tipo de propuestas. De hecho, un doctor muy conocido, Erwin Dowsauser, boliviano, trabajó en este proyecto de ley. Hasta tiene un libro escrito sobre el tema, sobre el mismo proyecto. Y bueno, es un tema muy interesante porque te hablaba de, qué sé yo, quizás un tema más de estandarización de firma a nivel Iberoamérica, porque en otros países, por técnica legislativa, no hablan de firma digital, sino de firma electrónica simple, firma electrónica avanzada. Y bueno, eso es algo que se repite mucho en los países, pero Bolivia optó por su propia técnica legislativa, sacó este decreto supremo que alberga muchos temas y posteriormente comenzó a desarrollarlos. Son cosas que cada país ve cómo termina legislando las normas. Vamos a la siguiente diapositiva. Principios. Perfecto, entonces ya les comenté un poco de cómo fue la evolución normativa. Ahora hablamos de los principios propios de la firma digital. El derecho informático, y esto para entrar un poco en contexto, el derecho informático, derecho de nuevas tecnologías, doctrinalmente tiene una serie de principios que son muy propios de la tecnología. Lo interesante de este decreto supremo que comenzó a dar origen a la firma digital en Bolivia es que recoge 3 principios y son los necesarios justamente para que una firma digital tenga una validez. El primer principio viene a ser la autenticidad, que este principio nos permite verificar y garantizar la identidad del signatario. Es decir, que la persona que está firmando hace que la firma sea auténtica, ¿no? El no repudio, otro principio, que es la garantía para que nadie pueda negar la autoría y contenido de la firma digital. Para que el día de mañana en una audiencia no te digan, ah, no, pero esta firma digital no vale porque ha sido firmado a través de un documento electrónico y Bolivia tiene una costumbre conservadora. Eso no existe. Este tipo de principios te dicen de que nadie puede negar la autoría y contenido de una firma digital, pero siempre y cuando tú tengas la garantía de ello. Y el último principio, que es la integridad, que es la garantía de que este documento digital o el mensaje electrónico de datos no ha sido alterado. Si estos 3 principios se cumplen en tu firma digital, la misma es plenamente válida, como lo vamos a demostrar posteriormente. Siguiente diapositiva.
Bueno, entonces ya entramos un poco en lo que es la validez según el Código Civil. El Código Civil te reconoce la validez de documentos públicos y la validez de documentos privados. El documento público, cuando este es extendido con las solemnidades de ley, a través de un funcionario autorizado. El documento privado también tiene una validez, ¿no? Y de hecho, el documento privado adquiere valor de cosa pública cuando el mismo es reconocido ante notario, ¿no? El Código Civil, en su momento, entendió estos dos tipos de documentos. Hay personas que no tienen una técnica legislativa acorde al derecho informático y te termina diciendo de que hay que modificar el Código Civil para que sean válidos los documentos electrónicos. Te dice, ah, no, es que el Código Civil no, en ningún momento se imaginó que iba a haber un documento electrónico y por tanto los tipos de documento privado y público no son suficientes para amparar un documento electrónico y hay que modificar el Código Civil. Pero, pero no es así, porque los legisladores en su momento no podían prever todo el avance tecnológico, ¿no? Y por eso hay que entender que el Código Civil, si bien reconoce documentos públicos y privados, son los únicos tipos que van a haber. Independiente si estos son documentos escritos, digitales, hechos en piedra. El tema es que para que un documento público sea válido o sea considerado siquiera documento público, tiene que seguir ciertas pautas, como ser extendido con las solemnidades de ley y a través de un funcionario público autorizado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se extienden por analogía a otro tipo de documentos, sean estos digitales o físicos. Eso no tiene que ser mayor impedimento. Siguiente diapositiva. Entonces, ahora ya el más reciente código que tenemos, que es el procesal civil, en el artículo 144, ya agrega la novedad de decir, igualmente se consideran medios legales de prueba los documentos y firmas digitales y los documentos generados mediante correo electrónico en las condiciones previstas por ley. Ya el Código Procesal Civil, siendo de una época más actual, donde ya los medios electrónicos son un tema de día a día, te genera la apertura para que una ley especial sea la que tenga que regular este tipo de tecnologías, ¿no? El Código Procesal Civil, el Código Civil no pueden pretender prever todos los avances tecnológicos que haya. Por eso es que deja que una ley específica sea la que termine normando esto. En nuestro caso, bueno, y en ningún país van a terminar encontrando un código de derecho informático, ¿no? Pasa mucho que la gente dice, ah, pero entonces el derecho informático, el derecho a nuevas tecnologías, tiene que generar su propio código, ¿no? Bueno, es que pasa que no es un derecho autónomo como tal, sino de que es un derecho transversal. Nunca vas a encontrar un código de derecho informático, de nuevas tecnologías, porque el derecho de nuevas tecnologías abarca la tecnología en sí y su relación con otras ramas del derecho. Si queremos hablar de documentos electrónicos, perfecto, pero eso no es un tema propiamente de la ley de telecomunicaciones, es un tema que tú lo vas a ver en la práctica a través de tu colega que maneja los procesos en un derecho procesal y ver cómo le das la validez al documento dentro del proceso. El abogado informático, el abogado de nuevas tecnologías lo que hace es darte las herramientas técnicas para que junto a los abogados procesalistas se pueda entender cómo darle una validez al documento electrónico. Es cuestión de entender la tecnología a través de la aplicación real del derecho. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces ya entramos más en la ley 164 que les comentaba y te reconoce y te dice, tienen validez jurídica y probatoria los, los siguientes actos. Primero, el acto o negocio jurídico realizado por persona natural o jurídica en documento digital y aprobado por las partes a través de la firma digital, celebrado por medio electrónico u otro de mayor avance tecnológico. Este primer punto se refiere a los documentos digitales firmados con la firma digital. Entonces, aquí ya tenemos un primer concepto que tenemos que desarrollar, que son los documentos digitales. Sabemos que el Código Civil no los menciona. Entonces, tenemos que intentar categorizar el documento digital a los que ya existen, a un documento privado o público. Segundo elemento que nos habla la normativa es el mensaje electrónico de datos. Es un concepto que también se los voy a desarrollar.
Y el tercer elemento es la firma digital. Perfecto. Hasta ahora la normativa boliviana nos da validez jurídica y probatoria estos tres elementos. Siguiente diapositiva. Comencemos con el primero, documento digital. Es la representación digital de hechos, actos o datos utilizados para su fijación en almacenamiento o archivo. Me refiero a los documentos independiente del formato que tengan. Puede ser un documento Word, un PDF, incluso podría ser una filmación, una grabación de voz, porque el documento digital, y aquí es cuando los tradicionalistas comienzan a tropezar con los conceptos. Porque cuando hablamos de documento, lo primero que imaginamos es una hoja de papel, pero en la tecnología, un documento es algo mucho más amplio. Un documento puede ser tranquilamente una filmación, porque lo que aquí quiere es representar digitalmente hechos, actos o datos. Un hecho, una pelea entre dos personas, y tú lo filmas y lo almacenas, lo fijas en un archivo. Entonces, este archivo ya se considera un documento digital y la normativa lo reconoce y le da validez. Entonces, lo más normal es que hablemos de Word, de PDFs, que son los documentos que las empresas siempre están firmando, ¿verdad? Pero hay que entender que el concepto de documento digital es mucho más amplio y engloba todo esto. Siguiente diapositiva. El segundo concepto que veíamos en la norma es el mensaje electrónico de datos. Se entiende por mensaje electrónico de datos toda información, texto, imagen, voz, video y datos codificados digitalmente, creados, generados, procesados, enviados, recibidos, comunicados o archivados por medios electrónicos, que pueden ser intercambiados por cualquier sistema de comunicación electrónico. En resumen, el mensaje electrónico de datos es un documento electrónico comunicado. Este concepto es el que normalmente la gente tarda un poco en entenderlo, pero a ver, antes hablábamos de documentos electrónicos. Perfecto. ¿Qué es un documento electrónico? Es un texto, es una imagen, es voz, video, dato codificado. Un documento electrónico o digital que puede ser enviado o recibido por medios electrónicos o que puede ser intercambiado a través de un correo electrónico. Eso es un mensaje electrónico de datos. Entonces es un documento electrónico comunicado. Es muy raro aquí es una impresión normativa. Es muy raro que la norma te diga que tienen validez los documentos electrónicos y la comunicación electrónica de datos, los mensajes electrónicos de datos. Porque el mensaje electrónico de datos no deja de ser un documento, ¿no? Entonces, quizás el legislador lo que pretendió hacer fue reforzar la protección que tiene un documento electrónico, aun cuando éste es comunicado, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Ya, perfecto. Antes de entrar en firma digital, les tengo que explicar un poco la jerarquía de infraestructura de certificación. Primero hablamos de esta jerarquía. En su momento les comenté que había un desarrollo normativo, ¿no? Y este desarrollo normativo poco a poco fue creando, le dio la potestad a la ATT. Entonces aquí vemos en el primer nivel, en el gráfico en la parte de arriba, tenemos el primer nivel, que es la entidad certificadora raíz, que en este caso es la ATT. La normativa le dio la potestad y facultades para que ésta pueda autorizar a terceras entidades para que éstas se vuelvan entidades certificadoras. Entonces, en un segundo nivel, tenemos a las entidades certificadoras. Pueden ser públicas o privadas. La pública actualmente es la CIP, que ya lleva años operando como entidad certificadora, que es justamente la que certificó a Aduana Nacional para que pueda también emitir firmas digitales. Entidades privadas, actualmente está operando DigiCert, que es una empresa privada que también emite certificados digitales. Entonces, a través de estas oficinas o empresas o entidades, tú puedes pedir que te certifiquen tu firma digital. En el mismo segundo nivel tenemos los servicios de certificación digital y de sellado del tiempo, que es lo que les comentaba, esa tecnología que te permite asegurar que un mensaje, que un documento, que una firma ha sido emitida en tal hora y nadie te puede discutir
que ha sido efectivamente sellada en este momento. Bueno, tenemos estas entidades certificadoras. Tenemos la CIP, tenemos DigiCert. Ellos te certifican la firma digital. Pero por debajo de ellas existe un tercer nivel, que es las agencias de registro. Estas agencias de registro vienen a operar como una ventanilla única para que tú te apersones y puedas autentificar tu solicitud y ellos puedan ver que realmente eres tú el que está solicitando la firma digital para que de esta forma te hagan entrega de los tokens, de las firmas públicas y de esta forma ya tú estés con la firma digital de forma comprobada. El último nivel somos nosotros los signatarios. Entonces nosotros nos acercamos a las agencias de registro, la agencia de registro tramita la solicitud, la entidad certificadora nos emite la certificación y la entidad raíz, la ATT, es la que termina verificando y tutelando que todo se haga conforme a sus autorizaciones. Siguiente diapositiva. David, ¿se te puede interrumpir un segundito o vamos a esperar al final? Mira, yo creo que sí me puede hacer la pregunta ahora, para que no se vayan acumulando. Ya, gracias. Muchas gracias. Soy Javier Miranda, de Corp, de más bien perfil técnico más que de abogadil de derecho. Lo que quisiera saber, y tú, por supuesto, quisiera que les comentes a los participantes, es en qué estas jerarquías, en estos niveles, dónde entran empresas o certificadores como DigiSign y estas empresas internacionales. Gracias. Muy bien. Bueno, de hecho, eso lo voy a tocar cuando hable de firma electrónica, porque ahora mismo estamos hablando en este acápite sobre lo que es la firma digital, ¿ya? Entonces, quiero que se note bien que para que haya firma digital, tiene que ser una entidad certificadora raíz la que está dando validez, tanto la entidad certificadora privada y demás cuestiones. Es muy buena pregunta y te prometo que te la voy a contestar con gráfico incluso cuando toquemos la firma electrónica, ¿ok? Te agradezco. Entonces, muy bien. Entonces, como les decía, esto es la estructura de certificación digital. Todo esto me sirve para la firma digital. Ahora vamos a hablar ya entrando más en materia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, vamos un poco a la práctica. Aquí tenemos una necesidad. Yo quiero tener una firma digital. Aquí puse como ejemplo la CIP, podría ser tranquilamente DigiCert. Cada entidad tiene su propio procedimiento interno de adquisición, pero en teoría tiene que ser lo mismo. La CIP, por ejemplo, trabaja a través de Internet. Primero tú tienes que crearte una cuenta, entras a la plataforma y te dice que crees tu usuario, llenas los requisitos, si eres persona natural, si eres persona jurídica. Persona natural te pedirá tu factura de luz, tus datos de carnet. Si eres una persona jurídica, ya te pide tu fondo de empresa, tu NIT. Una vez que tienes la cuenta, tú en las opciones pides que te entreguen un certificado digital. Dices, yo quiero tener un certificado digital. El certificado digital es muy importante para que tú puedas ejercer la firma digital. No hay firma digital sin certificado digital. Siguiente diapositiva. Perfecto, entonces haces la solicitud, te generan el concepto de pago, lo puedes hacer virtual, te apersonas a un banco, depositas y llevas la boleta. Y ahora vas a las agencias de registro que les comentaba, ¿no? Por debajo de la entidad certificadora hay una agencia de registro que es la ventanilla única. Vas con los depósitos, vas con tu formulario y dices, hey, yo hace poco he solicitado una cuenta con un certificado. Ellos te toman, cada entidad tiene su propio mecanismo. En mi experiencia en Aduana Nacional, por ejemplo, Aduana Nacional funge como entidad de registro, como agencia de registro. Obviamente para trámites de aduana, ¿no? Ellos, ¿qué hacen? Esa persona es representante legal, le toman las huellas digitales, le sacan una fotito, te tabulan en sistema los datos, se genera el certificado digital, te entregan el token. El token es como un pendrive, por así decirlo. Los que manejan banca están más acostumbrados a ese tipo de tecnología. Y bueno, ya con eso tú tienes tu firma digital. Hasta ahora esto, yo creo que cada persona de a pie puede entender esta explicación de forma distinta. Los que son más tilados al derecho y no están acostumbrados a tramitar este tipo de cosas, dicen, ok, me has entregado un token que parece un pendrive, pero no termino de entender qué es la firma digital.
Los empresarios que se dedican mucho al rubro de exportación e importación, esto ya lo deben conocer, o quizás tienen un personal que es el que se los termina gestionando. Los que manejan banca, de hecho, entienden que el token es como un software que se instala en la computadora. Perfecto. Y bueno, y los técnicos esto ya lo dominan, ¿no? Pero, Perdón, una consulta, si se puede. claro, Sobre esto de la consulta de la firma digital, y lo voy a hacer con un caso en una alcaldía. Resultó que uno de los alcaldes renunció públicamente y mostró inclusive hasta con un documento fotografiado con su firma real, un documento sobre una situación de renuncia al cargo. Pero sucede que con un amparo se eliminó este documento y la renuncia fue inútil, siendo que el alcalde tiene la firma digital. No sé si podría tal vez eh, liberar esta pregunta o tal vez llegue en algún momento este caso. antes de eso le tengo una consulta más. Cuando mostró el documento fue firmado a puño y letra y lo escaneó, o a qué se refiere con la firma digital? No, no fue una firma digital. El burgomaestre tiene la firma digital de la comuna. Sabemos todos que necesariamente se tuvo que tramitar toda esta situación a nivel Bolivia, pero el documento fue mostrado, escaneado o fotografiado, pero fue como una fotografía mostrado en una página oficial del gobierno municipal, siendo que era la renuncia al cargo. Ok, vamos a contestarte esto al final de la presentación, porque ahora vamos a tocar unos temas un poco más comerciales, pero yo tengo anotada tu pregunta y te la respondo, ¿ok? Ok, entonces seguimos. Hablábamos de los tokens digitales, hablábamos de que, bueno, esta es la operativa para conseguir la firma digital. Perfecto. Siguiente diapositiva. Ahora entramos un poco más en lo que es la firma. La doctrina nos habla de la firma como un trazado gráfico que contiene el nombre, apellido y rúbrica de una persona, con la cual suscriben los documentos para darle autoría y obligarse con lo que ellos dicen. Aquí les pongo el ejemplo de una firma de puño y letra, que son los documentos que siempre estamos manejando, y eso es lo que nosotros entendemos por firma. La firma no hace más que darle una autoría a los documentos, para así aseverar que las obligaciones que hemos contraído son ciertas. Siguiente diapositiva. Pero luego viene la firma digital, que es un concepto mucho más novedoso, que es un poco más disruptivo con lo que era el ejercicio tradicional del comercio, de las actividades jurídicas. Y lo primero que tengo que decirles para meterlos un poco en materia es que no es una firma digital. Cuando hablamos de firma digital, la gente siempre se imagina, ok, entonces yo en el PDF puedo poner firmar y con el mouse puedo dibujar mi firma, ¿no? O incluso puedo sacarle la foto a mi firma y subirla como imagen y el PDF me permite colocarla por debajo del nombre, ¿no? Como si fuera mi rúbrica. Hay otros sistemas operativos, otras aplicaciones que también con el mismo touch del aparato electrónico, sea celular, sea iPad, tú puedes dibujar con tu mano tu rúbrica. Y es lo que la gente imagina cuando hablamos de la firma digital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto no es una firma digital, es otro tipo de documento digital, otro tipo de acto jurídico, pero firma digital no es. Siguiente cuadro. La firma digital como tal es un acto criptográfico. La firma digital es una operación electrónica en la que son técnicas para cifrar mensajes y hacer que las demás personas que no poseen una clave pública o privada, entonces a través de esto tú puedas firmarlo, ¿no? Yo sé que ahora mismo hay empresarios, yo sé que hay abogados, también deben haber perfiles técnicos, como estábamos escuchando, pero no es mi intención confundirlos con temas criptográficos, pero es necesario que ustedes tengan un pantallazo de lo que es una firma digital. La firma digital, el documento original como tal, recibe una función hash, que es una marca única
Después de leer el documento se genera una marca única llamada hash que tiene un número. Si el documento se modifica, si no se modifica, eso es evidente gracias a la marca hash. Entonces, cuando tú firmas digitalmente un documento, tienes una llave pública que se junta con el hash al documento digital y así se envía el documento y tienes el documento firmado digitalmente. Entonces, toda una operativa técnica que no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo en el anterior cuadro de colocar tu rúbrica. O sea, la firma digital no es una rúbrica, es una operación electrónica digital. Es un encriptado del documento. Imagínate un Word que termina siendo encriptado para que nadie más tenga acceso y lo más importante, para que nadie pueda modificarlo. Siguiente imagen. En sencillo, porque a mí me interesa que los empresarios, a mí no me interesa que un empresario me domine la criptografía, me interesa que sepa cómo firmar digitalmente su documento. Entonces, una vez que adquiere el token, que adquiere las llaves públicas y privadas, que adquiere la certificación, como estábamos comentando, en la realidad, en la práctica, lo que tienes es un documento Word. Ok, tú has redactado tu documento, lo vuelves PDF. Ahora sí entramos al archivo edición del documento y te da la opción para que tú puedas firmar digitalmente. Pero no es de que el PDF, el Adobe te viene con esta opción, es que tú, como tienes el token que instalas en tu computadora y se genera este software, te permite y te da las facultades técnicas para poder firmar digitalmente. Y cuando tú pones firmar digitalmente, no es de que te permite dibujar tu rúbrica, simplemente te permite comprimir el archivo. Siguiente imagen. Entonces, cuando tú tienes una firma digital y la envías, el documento encriptado es enviado a través de correo electrónico u otros medios, incluso puedes incorporar tu firma digital a tu mismo correo electrónico, para que al momento de enviar lo puedas firmar digitalmente y se envíe directamente encriptado. Y bueno, como tiene un certificado digital que te lo entrega la CIP, si es que lo has tramitado con ellos, entonces tú puedes validar la firma digital. Eso es lo interesante, de que tú puedes validar a través de la llave pública que el documento efectivamente ha sido firmado por mi persona, yo te lo envío, no me crees, valídalo. La CIP te da la facultad para hacerlo y tú lo llevas ahí y puedes ver que los datos son con la hora exacta, la fecha exacta, porque tiene sellado del tiempo, y por tanto el documento se mantiene íntegro, no ha sido modificado ni alterado. Por tanto, yo tampoco podría desconocer de que yo te envié el documento, porque el documento es validado cada vez que yo quiera. Entonces, bueno, en la práctica es así como se ve la firma digital. Ven que no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo anteriormente de las firmas en pantalla o la rúbrica a través de un mouse. Eso es otra cosa que ahora vamos a entrar, pero la firma digital es esto, es un sistema de encriptación. Los ingenieros pueden charlar sobre criptografía y la tecnología que está por debajo, pero a mí me interesa que los empresarios entiendan que es tan sencillo como esto. Es como comprarte un software e instalarlo con un pendrive, ¿no? Los abogados lo que tienen que entender es que todos estos actos técnicos son válidos. Vamos con la siguiente diapositiva. Ahora, para los abogados, para que estén un poco más en terreno, les traigo un poco de normativa. Anteriormente estábamos hablando de la validez probatoria de los documentos electrónicos, de los mensajes electrónicos de datos y de la firma digital. Eso es lo que dice la ley sobre la firma digital. Es la firma electrónica, esto es un concepto aparte, firma electrónica. Hay que entender que hay una firma electrónica, pero que se identifica únicamente a su titular, que es creada por medios que se encuentran bajo el absoluto y exclusivo control de su titular, es susceptible de verificación y está vinculada a los datos del documento digital, de modo tal que cualquier modificación de los mismos ponga en evidencia su alteración. Este concepto nos genera tres aspectos muy importantes. Dice que hay una firma electrónica que, tranquilo, se los voy a comentar, pero por ahora, una firma electrónica, cuando tiene una forma de identificar al titular, estamos hablando del principio de autenticidad. ¿Recuerdan que lo comentamos al principio? Después, esta firma electrónica también puede ser creada por métodos que se encuentren bajo el absoluto y exclusivo control del titular. Es lo que estábamos hablando al principio, del principio de no repudio. Y que
es posible ver si es que se ha modificado o alterado de forma evidente. Hablamos del tercer principio, que es la integridad. Es por eso que ahora ya se concatena todo, ¿no? Los principios del derecho informático aplicados a esto nos tienen que permitir que la firma digital sea auténtica, que sea imposible que las partes desconozcan la firma de la misma y que sea íntegra. Porque si tú me aseguras que tu firma digital es auténtica, tú no puedes llegar a desconocerla y lo que estás firmando no ha sido modificado, esto es plenamente válido por la ley. Siguiente diapositiva. Entonces, cuando hablamos de la firma digital, es muy importante hablar del certificado digital, que te lo entregan una vez que la tramitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El certificado digital, al tener una llave pública y al ser emitido por una entidad competente, nos da esta garantía de que es auténtico, de que no puede ser desconocido o repudiada y que es íntegra. Hasta aquí entendemos los elementos básicos, los tres principios que tienen validez y tienen sentido toda vez de que han sido tramitados a través de una entidad pública reconocida por la ley, las leyes que les he comentado, y las entidades certificadoras reconocidas por ley. El compendio de todo esto, de los principios, de la operativa, de la solicitud, de la entidad que te genera esta solemnidad, te da una firma digital que no puede ser desconocida y que tiene que tener plena validez en juicios. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora hablamos de firma electrónica, porque claro, la ley te decía, la firma electrónica que tenga estos elementos, ok, pero ¿qué es una firma electrónica? Y miren que es gracioso porque en el orden de las cosas, la ley 164 no te mencionaba bien que era una firma electrónica, de hecho eso se reguló posteriormente, ¿no? Entonces, se normó a través del decreto supremo. Y te dice que la firma electrónica es el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizados por el signatario como su medio de identificación y que carece de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. Con esto, yo quiero responder a la primera pregunta que me hicieron, que me decían otros sistemas internacionales de firmado de documentos, DigiSign y demás. Bueno, ese tipo de mecánicas encajan en firma electrónica. Porque no tiene autenticidad, porque tienes autenticidad, pero careces de no repudio e integridad. ¿Por qué? Porque no tienes un certificado digital que lo avale. Porque si bien tienes toda la operativa de firma digital, pero no tienes el certificado digital público, no hay una entidad que te lo está otorgando, entonces por tanto no hay un tercero, porque a fin de cuentas las entidades de certificación son terceros públicos que pueden validar la integridad, la autenticidad de la firma. Entonces, como tú eres una empresa extranjera que está trayendo la mecánica aquí y seguramente no has pasado a certificarte, entonces careces de los requisitos legales para ser considerado firma digital. Entro un poco más en esto todavía. La firma digital y firma electrónica es un concepto jurídico, no es un concepto tecnológico. Porque a fin de cuentas, tú tienes que garantizarme que el documento sea íntegro, que las partes no lo repudien, que tenga autenticidad, perfecto. Y tú me puedes mostrar 50,000 tecnologías para hacerlo. De hecho, hace poco tuve más de una consultoría con empresas que manejan blockchain. El blockchain es muy bueno y te genera cierta seguridad, ¿te das cuenta? Y me decían, incluso el blockchain es más seguro que la firma digital. Entonces, ¿por qué seguimos utilizando firma digital, que la tecnología en Bolivia? Ok, está bien. Pero no es un tema tecnológico, es un tema legal. Porque si tú quieres darle esa validez a tu documento, tenemos que pasar por los requisitos legales. Hay que hacer que una entidad certificadora nos certifique la firma digital. Caso contrario, tienes una tecnología muy útil, muy segura, pero que no tiene una validez legal. Y a fin de cuentas lo que queremos es no tener un repudio de la tecnología, ¿no? Entonces, por eso, la firma electrónica tiene validez. Claro que sí. La firma digital también. Pero la gran diferencia es que en un juicio, la firma digital como tal tiene una plena validez.
porque no puede ser repudiada y no puede ser desconocido su integridad. Más allá de que tu firma electrónica tenga cierta tecnología que te garantice lo mismo. ¿Te das cuenta? Aquí es un tema jurídico, no es un tema tecnológico. Tecnológicamente tú me puedes asegurar muchas cosas, pero para darle mayor fuerza probatoria, te conviene más una firma digital, porque la ley te da esa salvedad. Siguiente diapositiva. Ahí está. Entonces, la firma electrónica como tal es muy común en nuestro medio, porque, a ver, la CIP por mucho tiempo no estuvo certificando entidades privadas. Y DigiCert recién está comenzando a operar con suma agilidad, ¿no? Entonces, los que tienen e-commerce, los que tienen plataformas web, que utilizan contratos digitales, tienen este tipo de formularios, ¿no? Y cuando tú generas un usuario, una contraseña, puedes hacer identificable a la persona. Este documento electrónico, con términos y condiciones, se constituye como una firma electrónica. No está siendo certificada por un tercero, pero sí tiene validez como firma electrónica. Ok, siguiente diapositiva. Entonces, ya estamos llegando al final de la presentación para que podamos responder consultas. Hablamos de los usos prácticos de la firma electrónica y la firma digital. La firma digital como tal nos sirve para firmar contratos privados, acuerdos de intenciones, documentos de confidencialidad. Aquí pasa algo muy, muy curioso. Nosotros, como firma en Servier y Monsuárez, asesoramos mucho startups, emprendimientos de base tecnológica, ¿no? Y hemos notado que incluso en la cuarentena, las personas emprendedoras se siguen moviendo, ¿no? Porque nos depara un momento complicado en la economía, hay mucha incertidumbre, pero bueno, hay personas que están generando segundos planes para seguir haciendo negocios y esto que el otro, y de repente nos llegan las consultas de personas que, bueno, a través de la tecnología se terminan contactando, haciendo videollamadas y salen ideas de negocio. Y bueno, entonces en un día acalorado de brainstorming, sacando ideas, proyectos, el día siguiente te das cuenta de que las ideas son muy frágiles. Cualquiera te puede replicar una idea. Y hoy día te doy una buena idea de negocio y mañana me la replicas, ¿no? Es el primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me dicen, doctor, no sé cómo sentar en un documento todo esto si ni siquiera me puedo ver con mi socio y los notarios ni siquiera están abriendo, ¿no? Entonces yo les digo, va, pero lo firmamos con firma digital. Y bueno, y entonces la gente está comenzando a adquirir sus firmas digitales porque les da más seguridad. Que luego lo puedas llevar a notaría y protocolizarlo. El notario actualmente no tiene una firma digital, pero tú puedes llevar el documento firmado digitalmente y pedir que se protocolice, lo puedes hacer. Entonces, en este momento yo creería que es lo mejor la firma digital. Creo que todos estamos muy paralizados, pero las ideas de negocio no se están parando. Depende del rubro, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos pudiendo firmar contratos privados, acuerdos de intenciones, documentos de confidencialidad. Y ahora con esta nueva normativa de Fondoempresa que les comentaba al principio, estamos pudiendo firmar actas y cualquier otro documento social de reuniones, asambleas, instancias de deliberación de las empresas. Para eso te sirve la firma digital. La firma electrónica, yo lo recomiendo más para términos y condiciones de plataforma web, como les mencionaba, los e-commerce. Pero eso es más por el mismo rubro, ¿no? Porque normalmente cuando compramos cosas, no firmamos contratos, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, tener por lo menos un documento con firma electrónica vale más que un documento de palabra, ¿no? Los documentos verbales tienen plena validez. El gran problema con los documentos verbales es que es muy difícil comprobarlos en juicio. Entonces yo a un documento verbal, a falta de todo, prefería poner un documento con firma electrónica. Sabiendo que no tiene la misma validez que una firma digital, ok, pero a no tener ninguna constancia, prefiero una firma electrónica que tiene validez, ¿no? Entonces, esta es la operativa. Yo recomiendo este tipo de cuestiones. Como hemos podido ver, la firma
La firma digital tiene validez en Bolivia. La firma electrónica también tiene validez, pero es más fácil de ser repudiada en un juicio por no ser emitida por una certificación pública. De hecho, hoy día mismo estaba viendo la noticia de que Impuestos Nacionales está permitiendo hacer ciertas operaciones bancarias y te lo hace firmar con firma electrónica. Me parece muy bien. La firma electrónica es útil, es válida, pero para mayor seguridad, usemos firma digital. Siguiente diapositiva. Bueno, eso sería todo de la exposición. Entiendo que hay muchas preguntas. Aquí tienen mis redes, si quieren seguir a la firma de Servieri Monsuárez en Facebook. Todo el tiempo estamos publicando cosas de tecnología, propiedad intelectual, patentes, derechos de autor. Pueden seguirme en Twitter, también estoy constantemente compartiendo noticias, notas de opinión. Y LinkedIn, por supuesto, para que estemos más conectados en ámbitos profesionales. Soy suyo para cualquier consulta. Muchas gracias, David, de verdad, muchas gracias por la exposición. Exactamente, hay varias preguntas. A medida que han ido realizando las preguntas, hay cosas que ya las has respondido. Sin embargo, tal vez podemos hacer algunas precisiones. ¿Qué diferencia existe entre la firma electrónica y la firma digital? Ya que en la normativa boliviana se diferencian ambos términos. Asimismo, ¿qué ejemplos podría darnos de firma electrónica y cómo podría usarse la firma electrónica para la conformidad de contratos o documentos digitales? Perfecto. A ver, como les comentaba, la firma digital y la firma electrónica, su primera gran diferencia es la carencia de los principios de no repudio y de integridad. Y todavía más grande de ello, su gran diferencia es que la firma electrónica no está siendo reconocida, validada o certificada por una entidad certificadora. Entonces, al no tener esa certificación, ya es la gran diferencia entre una y la otra. Perfecto. ¿Y cómo podría usarse para dar la conformidad en contratos y documentos digitales? Esto haciendo referencia a la firma electrónica. Mira, yo más de una vez, para documentos sencillos y contratos, he usado la misma firma que te da el Adobe, ¿no? Sin la firma digital, todos sabemos que el Adobe te permite firmar con tu rúbrica, como hablábamos. Eso se considera una firma electrónica. Pero yo lo utilizo para documentos que realmente sean de mera prestación de servicio, ¿te das cuenta? Un documento que no voy a terminar necesitándolo en juicio. Cuando tengan la duda de si usar un documento con firma electrónica o digital, tienen que hacer esta operativa. Yo cuando firmo un documento y no lo reconozco ante notario, solamente tengo un documento simple. ¿Ok? Entonces, ¿el documento simple tiene validez o no tiene validez? Sí, pero en un juicio, ¿qué es lo que tú terminas haciendo? Terminas demandando y emplazando a la otra parte el reconocimiento de firmas. ¿Te das cuenta? Entonces, entre un documento simple y un documento público, tú siempre vas a optar por el documento público. Entonces, yo te pregunto, ¿cuántos documentos públicos realmente tienes y cuántos los mantienes en documento simple? Y tú me dirás que tienes ciertas operativas, negocios jurídicos, que no requiere mayor solemnidad y se queda como un documento simple. Esa misma lógica en la práctica es la que yo utilizo para documentos electrónicos y firmados digitalmente. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta interesante. ¿Cómo se hace con la firma digital de un contrato en el que deben firmar varias personas? Mira, eso va a depender mucho de la entidad certificadora y cómo está permitiendo utilizar su software. Actualmente DigiCert, por ejemplo, que es la entidad privada de certificación, me comentaba que necesariamente tienen que tenerlo todos los firmantes. Yo tengo el documento, lo firmo digitalmente, te lo envío, tú lo recibes, lo firmas digitalmente, lo envías, y cada uno tiene que ir prestando su firma digital, su clave privada, ¿no? Perfecto. ¿Y qué pasa? Nos preguntan cuando alguna de las personas no tiene. En este caso, ¿no sería válido el documento? Mira, aquí pasa algo curioso, porque esto también lo conversábamos con entidades de certificación. Y dice, si uno no puede firmar, bastaría con tu firma digital. Entonces, está firmada parcialmente digitalmente. Y la otra consta como documento electrónico, que como vemos tiene validez jurídica. Pero yo quizás soy más purista en el derecho y la verdad yo no estaría tranquilo. Yo preferiría tener ambos documentos firmados digitalmente.
aquí volvemos a hacer una comparativa con la práctica tradicional. Saben que se pueden hacer reconocimientos parciales de firma, ¿no? Es decir, solamente una de las dos partes puede reconocer ante notario su firma y te queda un documento reconocido parcialmente, pero si la otra parte nunca ha reconocido, no me sirve porque yo no estoy elevando a documento público su firma. Entonces yo firmar únicamente digitalmente y que el otro conste como documento electrónico, yo la verdad preferiría que ambos lo firmen digitalmente. Perfecto. Aquí nos preguntan si hay documentos específicos que no adquieren validez con firma digital o se aplica absolutamente a todos los trámites. Mira, la misma ley te genera dos excepciones y una de esas es en temas de derecho familiar. ¿Ya? La ley es muy específica cuando te dice donde no aplica la firma digital. Pero, pero en teoría todos los documentos, incluso los documentos con el Estado, podrían ser firmados digitalmente, ¿no? Lo que no está prohibido está permitido. Podemos aplicar el principio. Claro. Bien, esto me parece que ya ha sido aclarado, pero nos preguntan de todas formas cuál sería la ventaja de una firma electrónica. Bueno, la firma electrónica nos agiliza mucho las cosas. Cuando yo tengo una plataforma web de e-commerce que presta servicios por internet, la firma electrónica me ahorra mucho dinero porque no tengo que estarme pagando las certificaciones. O bueno, si soy más purista y quiero una firma electrónica pagada, me va a salir más barato con la certificación. Y ella es más ágil, ¿no? Y a fin de cuentas, como decimos, en negocios como el retail, por ejemplo, nadie está firmando contratos de venta de productos con cada consumidor, ¿no? Lo mismo pasa con las plataformas web, pero tienen que tener una constancia de que la persona ha aceptado los términos y condiciones. Ahí yo recomiendo una firma electrónica. Van un poco similar las preguntas, pero aquí podemos aclarar algo tal vez. Nos refieren el artículo 87 de la Ley de Telecomunicaciones respecto al respaldo legal que podría tener la firma electrónica. Me imagino que esto va ya en un hecho controvertido en el que tienes una firma electrónica, tal vez qué elementos podríamos usar para darle esa validez a la firma electrónica. Mira, justamente el artículo 87 te reconoce la firma electrónica, pero nuevamente te dice que carece de los requisitos de la firma digital. Entonces, tú no vas a poder realmente comprobar la integridad del documento legalmente porque no tienes una entidad certificadora pública que te diga, sí, efectivamente, a través de la clave pública podemos ver que el documento no ha sido modificado. Es más una discusión procesal que vas a tener a través de peritos informáticos y demás cuestiones para poder comprobar la veracidad de la firma. Perfecto. Tenemos otra consulta. La firma digital se entiende que su uso es para las relaciones entre privados y también relaciones con el ámbito público. Tal es el caso de la ATSIF, que certifica firma digital tanto para el sector público como privado. En este sentido, ¿cuál es el alcance que puede tener una firma digital de un abogado y que haga uso de la misma en documentos que deban acreditarse ante instancias públicas, como un memorial ante oficinas administrativas o judiciales, o bien actas, contratos, principalmente como abogado, u otros documentos propios del ejercicio de la profesión de la abogacía? Asimismo, en otros países, si usted conoce, si se ha dado el uso de la firma digital para fines judiciales. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la firma digital para abogados? En Bolivia no se ha reconocido la figura, no hay una firma digital para abogados. Cuando tú la tramitas como persona natural o como persona jurídica. La firma de abogados es un tema más de validación a través del Ministerio de Justicia y tiene su propia solemnidad conforme a la normativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la firma de abogados digital que no existe en Bolivia y cómo podría operar? Bueno, como opera en España, por ejemplo. En España, como bien te comentaba Mari, hay esta plataforma VLEX que te permite meter las demandas por internet y para ingresar a la plataforma tienes que ingresar con tu firma digital. Entonces, pero eso es porque España sí ha desarrollado su normativa de firmas digitales para abogados. La normativa actualmente no ha pensado la firma digital por rubros, porque son sectores regulados, ¿no? Tú tienes aquí la abogacía como tal, el ejercicio, la firma, la validez, se emite directamente desde el Ministerio de Justicia.
Entonces, para pensar en una firma digital, tendríamos que estar pensando que este tipo de entidades pueda adoptar la firma digital. Actualmente, las firmas digitales por parte de entidad pública se están dando y se van a dar. Yo creo que entre este y el próximo año, casi todas las entidades públicas lo van a tener, que en la práctica es algo muy común, ¿no? Pero ahora, generar firmas digitales a sectores regulados, y es un tema de cada institución y cada rubro, cómo lo va a ir manejando. Sería óptimo, por supuesto que sí. Roger nos pregunta si la firma digital tiene validez en documentos internacionales. Mira, ¿qué es lo que pasa con la firma digital? Tú lo puedes firmar digitalmente acá y mandarlo al extranjero, pero habría que ver en el extranjero cuáles son sus normativas de firma digital. Por ejemplo, hace unos 2 años hice una consultoría de firmas digitales a nivel LATAM, ¿no? Y entonces comenzamos a chequear todos los países de Latinoamérica y comenzamos a ver su normativa de firmas. Comenzando de que Bolivia es uno de los países que llama firma digital, a lo que otros países llaman firma electrónica avanzada, ¿no? Entonces, pero bueno, más allá del nomen, de la norma, el concepto viene a ser el mismo, ¿no? Que tienes que tener los 3 principios. Entonces, ¿qué es lo que pasa si España, por ejemplo, te pide que para considerar una firma electrónica avanzada tiene que ser emitido por certificado digital público? Entonces, mi firma digital ya no tendría esa validez allá. Y tendrías que ver cómo hacer para que tu firma sea, el certificado que tú tienes sea validado allá. Si tú validas tu certificado con un certificado público extranjero, tendrías plena validez. Perfecto. Hugo nos pregunta, cuando las partes acuden a un notario de fe pública para tramitar el reconocimiento de firmas de un documento, lo que buscan es que dicho notario dé fe de la autenticidad del documento y de la identidad de los suscribientes. Bajo esa lógica, un documento firmado digitalmente podría equipararse a un documento reconocido notarialmente. Mira, yo en su momento, el 2013, tenía una lógica muy similar y yo creía que un documento digital podría tener calidez de documento público. Sin embargo, como la ley del notariado es muy expresa, no concibe la firma digital como calidez de documento público, porque no es la ATSIP o no es la ATT la que te va a dar la calidad de documento público, simplemente va a certificar de que tu documento no ha sido alterado y la normativa actual no los equipara. Incluso, bueno, en su momento esa era la línea que yo decía, pucha, pero podría ser de que una firma digital tenga validez de cosa pública. Incluso en su momento yo discutía mucho el hecho de que quizás el documento firmado electrónicamente es documento simple y privado, y el documento firmado digitalmente es documento público, ¿no? Pero la normativa ha ido un poco más allá de eso. Las facultades del notario son muy claras y el Código Civil también. Entonces, bueno, y más ahora que están queriendo hacer que los notarios también tengan firma digital. Entonces, bajo ese entendido, por ahora las firmas digitales son simplemente documento privado. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Roger nos dice que si en una empresa como representante legal tengo la firma digital instalada en la computadora, consulto, ¿qué mecanismo de seguridad tengo que otra persona o encargados técnicos de la empresa no manipulen la firma digital o la emisión de esta? ¿Cómo? ¿Mecanismos de seguridad? ¿Qué mecanismos puede utilizar para que un técnico, un encargado de la empresa no manipule la firma digital instalada en la computadora? Mira, el tema es muy sencillo. Yo creo que todos por políticas de privacidad tenemos que tener contraseña en nuestras computadoras. Y cuando viene el jefe de IT que tiene acceso a todo, por lo menos yo, por política de privacidad, cuando estoy haciendo que el de IT me revise la computadora a través de un TeamViewer o lo que sea remoto, yo siempre estoy chequeando lo que manejan en mi computadora. Tengo información tan confidencial que si esto se llega a divulgar, pues el primero que va a ser despido voy a ser yo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante quiénes tienen tus accesos. Pero cuando hablamos de seguridad de la información, más allá de seguir estándares de la 27001 ISO, hay que tener un buen manual de protección de información dentro de las empresas, que con mucho gusto otro día lo podemos desarrollar más, ¿no? Bien, Stamper nos pregunta si la CIPS atiende requerimientos de emisión de certificado digital. Certificado digital para la firma. Tal vez nos puede aclarar un poco esta consulta, porque atiende los requerimientos de
de firma digital, pero de la certificación tal vez se refiere a las certificadoras, ¿no? La TSIP es una certificadora y la TSIP cuando te entrega la firma digital, te entrega necesariamente la certificación. Lo primero que haces con la TSIP es solicitarle la certificación y es la TSIP la que te entrega esto. Perfecto. ¿Bajo qué parámetros se considera título ejecutivo un documento firmado electrónicamente? Bueno, para que sea un documento ejecutivo, no interviene mucho el tema de la firma digital, es más, la calidad te la da el Código Procesal Civil y te dice que tengas una suma líquida y exigible, ¿no? Con mora y demás cuestiones. Entonces, la firma digital como tal simplemente va a reconocer tu autoría de la firma del documento. Los requisitos para hacer un documento ejecutable, y es un tema que el mismo código te lo da. Bien. Siguiente pregunta. ¿La firma digital es viable en este momento para la aplicación en materia de derecho? Bueno, creo que eso lo hemos visto un poco en el órgano judicial, considerando las partes, jueces particulares, como ya mencionábamos, ¿no? Probablemente pienso, si me permiten opinar acá, que el órgano judicial va a tener que adecuarse a esto pronto, ¿no? Dadas las circunstancias. ¿Qué opinas, David? Mira, el órgano judicial, yo creo que no ha sabido subirse al tren de la tecnología en su momento. El, el nuevo Código Procesal Civil ya contemplaba los correos electrónicos y notificaciones electrónicas y demás cuestiones, pero yo sigo yendo los martes y jueves al juzgado para chequear el tablero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente con todo esto? No hay una política integral para migrar a la tecnología. Y eso es algo que nos está pasando, y no solo en el derecho, yo te lo digo, en todas partes. Y más ahora con la pandemia que nos vemos obligados a migrar y nos tropezamos, porque si corres te tropiezas. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando comenzaron a hablar de notificaciones electrónicas en ámbitos judiciales, yo lo primero que imaginé es, ok, se va a hacer una plataforma web única con usuario único para que solamente los abogados tengan acceso, tengan su bandeja y de esta forma tengamos integridad, no repudio. Pero eso no pasó, ¿no? No pasó. Pero tiene que pasar. Y esto yo lo discuto mucho con colegas abogados informáticos de España, de otros países cuya tradición les ha permitido avanzar más rápido. Y siempre me dicen, los países eventualmente van a llegar al desarrollo que otros países más desarrollados tienen, pero cada país debe seguir su tiempo. Y tu misma realidad social te va a obligar y te va a empujar a que lo hagas de esta manera. Perdón, sobre el mismo, la consulta, se está utilizando a nivel Bolivia el CIREG, justamente con esto de poder notificar el órgano judicial a todos los abogados de los procesos. Se tomaría como firma electrónica, ya que ninguno de los abogados tenemos una firma digital. Sí, porque no está siendo certificada, ¿no? Entonces, como no está siendo certificada, se considera una firma electrónica. Les voy a pedir a todos los participantes que respeten un poco el orden de las preguntas que estamos leyendo, por favor. Pero sí, bueno, también el buzón judicial está empezando a funcionar, ¿no? De manera muy lenta y ahora justamente todos están tratando de activar estos mecanismos porque la situación nos obliga. Así que pronto tendremos novedades, me imagino. Bien, tenemos otras preguntas. Tenemos varias preguntas. ¿Un cliente usuario puede desconocer la firma electrónica de aceptación de provisión de servicios? Por ejemplo, en telecomunicaciones, nos dice Miriam. Sí, podría, ¿no? O sea, todos pueden llegar a desconocer su aceptación, incluso hacer un documento físico o digital. Y con electrónica también, porque no gozas del no repudio. Pero cuando tú desconoces la firma de un documento, tú tienes que probar que realmente no lo has aceptado. Y entonces comienzas a indagar más, esto ya en un ámbito procesal, de que ha habido tácita aceptación del servicio, de que has estado pagando conformidad, de que has hecho uso del servicio constantemente. Entonces, ¿cómo puedes probar que tú no has firmado, no has aceptado algo cuando hubo una tácita aceptación, ¿no? Perfecto. William nos pregunta, ¿puedo verificar la vigencia de una firma digital al momento de suscribir el contrato? ¿En la firma digital? Sí. Sí, se puede verificar. Justamente toda esa criptología que les comentaba del hash y todo esto, hace que el documento como tal tenga esta información. Y tú puedes ver fecha, hora,
Y cuando ha sido modificado, también puedes ver que el documento ha sido modificado. Entonces, sí, los documentos firmados digitalmente te muestran esta información. Seguramente uno con firma electrónica también lo tenga, dependiendo de la operativa que maneje, sea DocuSign o otros. Pero bueno, por lo menos aquí tú puedes verificarlo también con la firma, con la llave pública, ¿no? Claro, en realidad uno puede acceder a la ZIP, ingresar los datos y sale hasta la fecha, incluso si ha caducado el certificado de la persona, ¿no? Y si el Sí, contrato ha sido suscrito durante el periodo de validez, así hoy haya caducado, pues es válido, ¿no? sí, sí. Bien, ¿qué opina respecto a la circular 643 emitida por la ASFI, en la que se instruye que las entidades bancarias a utilizar la firma electrónica para contratos y aperturas de cuentas? Mira, yo creo que normativamente es un avance, pero si somos conscientes, sabemos que ASFI ya hace años utilizaba firmas electrónicas, ¿no? Mm, De hecho, ellos fueron los primeros que utilizaban los aparatitos electrónicos con el lápiz digital y nos hacían firmar. Y yo creo que por eso es que la gente tiene tan metido en su cabeza que una firma digital es el lapicero electrónico, ¿no? Ellos siempre lo han hecho así. Pero bueno, ahora tienen una norma que los ampara, bueno, que los refuerza, ¿no? Me parece muy bueno, pero... Si se lleva a cabo una junta de accionistas mediante videoconferencia, ¿la firma digital debe ser por cada accionista o esta puede ser unificada en un solo documento para que pueda ser llevado al notario de fe pública? Ese es el problema y eso es lo raro con esa normativa que salió, el tema de las videoconferencias, que no, la normativa comercial no lo prevé. Entonces no puedes tú tener una junta por videoconferencia. Entonces nos preguntamos, ¿y entonces para qué quiero firmar digitalmente si tengo que estar presente? Para eso lo firmo en físico. Eso es un tema societario que los que han manejado corporativo saben que se adolece mucho de esta falta práctica porque muchos socios están en el extranjero y demás cuestiones, ¿no? Entonces, sí, yo también lo veo un poco con pies pero sin cabeza, esta última disposición de Fundempresa que no nos permite el tema de las reuniones por videoconferencia, ¿no? Perfecto. Cristian nos dice, a ver, en la contingencia no estaría en la forma de instrumentalización, sino en la prueba de la existencia del instrumento, firma digital. En ese sentido, ¿cuál es el valor probatorio que será apreciado por el juez? ¿Existe antecedentes jurisprudenciales? Mira, actualmente no hay una jurisprudencia sobre un repudio a la firma digital o electrónica. Ambos tienen calidad de documento privado, pero por lo menos cuando tú vayas a repudiar el documento diciendo, no, pero es que yo no firmé, y si es firma digital, pues la misma normativa prevé de que tú no puedes excusarte de esta manera y no van a dar curso a ese tipo de argumentos. Bien, Gilda nos dice que escuchó que la firma digital para una empresa tenía el documento, a ver, vamos a ordenar. Una empresa tenía el documento recibida con firma y esa misma empresa la enviaba a otra para que la firme, de manera que esta empresa no cobraba por ese trabajo de recabar firmas a ambas partes. No me queda clara la pregunta. Sin embargo, habíamos mencionado que un documento puede ser firmado y enviado a otra persona para que ésta la firme, ¿no? ¿Cómo? Bien. O sea, la pregunta va en relación a que si la firma puede ser firmada por varias personas, como habíamos mencionado, Ah, ¿no? Pero ella hace referencia a empresas, de manera que funciona de la misma manera, ¿no? sí, 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 porque cada empresa tiene que tener su firma digital, ¿no? Perfecto. Dana nos pregunta, ¿la firma digital es la aceptación y el consentimiento del contenido de un documento? La pregunta es, ¿la firma digital es la aceptación y consentimiento? Aceptación. La firma digital es la autoría del documento, por tanto sí lo podemos traducir como una aceptación del mismo. Perfecto. ¿La ZIP almacena todas las firmas digitales que se realizan entre entidades? La ZIP tiene un repositorio de firmas digitales y de los certificados emitidos. Entonces, si la ZIP ha certificado a otra entidad, lo tiene en su repositorio. ¿Existe la certificación digital por software y por hardware? ¿Y de software tiene toda la validez como la de hardware o tienen alguna restricción? La primera parte de la pregunta.
que si existe la certificación digital por software y por hardware, y si esta tiene la misma validez. Sí, mira que la CIP hace poco ya te da la opción de pedir incluso los tokens y todo esto de forma digital. DigiCert entiendo que también por el tema de la pandemia te está permitiendo tenerlo todo digitalmente, ¿no? Incluso la CIP te entrega la certificación directamente por la web. Entonces, es indistinto siempre y cuando tú sigas una buena cadena de custodia de la información, ¿no? Bien, aquí Danilo nos pregunta si es posible que una plataforma de firmas electrónicas ofrezca mecanismos para el no repudio e integridad, pero evidentemente no es validada por una entidad nacional. Aún así se aceptaría en un juicio la prueba de un documento que haya sido firmado electrónicamente. Sí, mira, es lo mismo que decíamos. Tecnológicamente tú puedes tener mucha seguridad, pero no vas a tener la certificación y eso siempre te va a quitar la calidad de firma digital, porque la firma digital es un concepto jurídico. Entonces, al no tener esa certificación, por más de que tengas toda la seguridad, va a ser discutible en un juicio. Aquí tenemos una pregunta práctica. En un juicio, cuando uno lleva es necesario llevar el documento impreso, y si este documento impreso tiene algún distintivo, un QR o algún otro símbolo de reconocimiento. Bueno, con tal de que tú lleves tu certificado, es más que suficiente para que las partes lo puedan validar, ¿no? Perfecto. La consulta de K. Flores viene respecto a los efectos que existen en materia procesal para la firma digital, o aún no se aplica ningún tipo de procedimiento. ¿Cómo? ¿Qué tipo de efectos existen en materia procesal para la firma? ¿O aún no tiene ningún tipo de procedimiento? Si nos puede aclarar, por favor, la consulta que no queda clara. Estefanía me dijo que tuviste que ir al colegio. Un segundito, vamos a silenciar. Aquí alguien está con... Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿los efectos actuales de la firma digital en materia procesal en algún tipo de procedimiento, ya sea judicial o administrativo? No sé si se pudo entender. Sí, pregunta si hay algún tipo de procedimiento específico. Mira, la normativa no ha previsto esto. Sea judicial o sea administrativo, no se han previsto procedimientos específicos para la firma digital, porque a fin de cuentas tú lo que haces es presentar la firma, ya sea como prueba si es que estás discutiendo la misma, o como prueba si es que consta como parte del litigio, ¿no? Entonces, no hay un procedimiento específico para validarlo. Bien, Gracias. Sergio nos pregunta si para protocolarizar un documento puede ir a un notario, un documento con firma digital, puede llevar este documento y puede hacer un reconocimiento de firmas, no creo que sea necesario. Mira, justamente esto en la práctica es lo que estamos viendo cómo operativizarlo una vez de que termine la pandemia, porque sí, o sea, efectivamente ahora están surgiendo muchas firmas digitales y bueno, los notarios no están funcionando y muchas de esas firmas digitales van a querer posiblemente reconocerse. Entonces, hay que ver en la práctica cómo es que el notario lo va a efectivizar, pero incluso para un reconocimiento de firmas, tienen que estar presentes las partes, ¿no? Entonces, si yo en época de cuarentena he firmado con Mari algún documento digitalmente y le digo, che, quiero llevar esto al notario, igual nos tenemos que apersonar a ambos, ¿no? Entonces, el documento firmado digitalmente con el certificado y el notario pudiendo validar tendría que ser capaz de reconocer las firmas, ¿no? Marcos Zavala nos pide si podemos darle ejemplo de firmas electrónicas, aparte de la generada por Adobe. Bueno, los formularios de Internet. Cada vez que firmamos un formulario de Internet, términos y condiciones con nombres y con la casilla expresa de consentimiento, es un documento con firma electrónica. Al modificar un documento firmado digitalmente, este hash se rompe. Por lo tanto, la firma se rompe y pierde la validez del documento, ¿o no es Bueno, modificable? cuando se modifica el documento y cambia el hash, tú tienes que especificar por qué es que el documento ha tenido una segunda versión del documento, o sea, por qué este mismo ha sido vulnerado. O si no, tú simplemente te refieres a la primera versión del documento.
con el hash específico. A ver, ¿es posible que un documento firmado en físico, pero publicado como foto, bajo autorización de hacerlo público, podrá tomarse como firma electrónica? No, porque no tiene la certificación pública, ¿no? Bien. Tenemos muchísimas preguntas. No sé cómo estamos, David, de tiempo, si Estamos bien. podemos continuar. Entonces, mira, Tenemos cerca de 50 preguntas. para ir cerrando un poco, y una que he visto que se ha ido repitiendo, a ver, temas de firma digital, electrónica, todo eso ya quedó. Tema de la fuerza probatoria también. David, disculpa, quiero hacerte una consulta. Disculpa que interrumpa de esta manera. Es que no me ha quedado clara la respuesta que me diste al tema de la circular de la ASFI, donde está instruyendo a las entidades financieras la utilización de firma electrónica para firma de contratos, es decir, contratos de créditos, contratos de aperturas de cuenta. ¿En qué queda la validez de los documentos contractualmente y si tenemos que llegar posteriormente a un proceso, si la ASFI nos está instruyendo la firma electrónica y no así la digital? Bueno, como les iba comentando, la firma electrónica tiene validez, solamente que carece del principio de no repudio, ¿no? Entonces, tú con la firma electrónica estás dando consentimiento al servicio, perfecto. Y si llegas posteriormente a un juicio, como tú decías, y dices, y tú tendrías que estar demandando la falsedad de la firma, ¿no? Tú tendrías que decir, yo nunca he reconocido esta firma electrónica, y como no tiene un certificado digital público, entonces yo no la firmé. Pero entonces el banco te terminaría diciendo, pero ha habido una aceptación tácita del servicio porque se te ha entregado la plata, ¿no? Y ha sido abonada en tu cuenta. Claro, hay Entonces, pruebas. ahí va la respuesta, ¿no? Yo Sin sé que embargo, en este caso no podríamos ir a la ejecución por la vía ejecutiva, por decirte, ¿no? Tendríamos que ir a un proceso ordinario para tratar de cobrar una creencia desde las entidades financieras. pero tú demandando porque desconoces el crédito. No, como banco. Yo soy abogada de una entidad financiera y me pongo desde el lado de un banco, donde yo le estoy entregando dinero a un cliente, el cliente está aceptando mediante la firma de un contrato, que esta vez va a ser vía electrónica, o sea, sin tener las seguridades jurídicas específicas, y yo tengo luego que demandar a este deudor para que me pague ese dinero, porque está en mora. Entonces, no voy a poder aplicar la vía ejecutiva. Voy a tener que ir primero a demostrar que evidentemente, no sé, la validez de su firma en un proceso ordinario. Si la desconoce, ¿no? Pero si tú eres abogada de Claro. banco, entonces yo te hago una pregunta para que me puedas ayudar a conducir esto. Yo te pido un crédito, me lo das, no te pago, entro en mora, me quieres ejecutar y acto seguido yo demando y te digo que desconozco la firma y que nunca la firmé. En aspecto procesal, ¿se interrumpe tu juicio ejecutivo o...? Es que se supone que en la práctica los contratos de crédito no salen sin un reconocimiento de firmas o si no son mediante protocolización, documento público, ¿no es cierto? Eso es en la práctica actual. Pero ahora nos están instruyendo que hagamos documentos de crédito con firmas electrónicas. Entonces, a mi parecer, entendiendo claramente la diferencia que tú nos has dado en concepto de firma electrónica y firma digital, estaríamos incurriendo en un riesgo para las entidades financieras. Mira, es muy buena pregunta y me interesa tu perfil bancario, porque yo si pudiera darte una recomendación sería que eleves la protección del documento, ¿no? Si es que tu crédito bancario se va a quedar en simple firma electrónica, necesariamente te diría, es que ni siquiera con firma digital, ¿no? Aunque la norma diga firma digital, yo te diría, llévamelo a un documento público. Por supuesto que por la pandemia, por esta circunstancia medio rara que estamos viviendo, el modelo de negocio tiene que ser más acelerado y toma facilidades para que sea más sencilla la operativa, pero tú desde el ámbito jurídico tienes que resguardarte con mayor seguridad. Y la firma digital tampoco va a ser el resguardo que tú necesitas, ¿no? Un documento público va a tener mayor peso que una simple firma digital, tomando en cuenta que la firma digital se equipara a un documento privado.
Gracias, David. Te voy a contactar luego en privado porque entiendo que hay muchas consultas y no quiero ahondar en este tema, que si bien es un tema que aplica en este momento a mucha gente porque todos utilizamos el sistema financiero, entonces, pero sí te voy a contactar luego en privado. Gracias. Perfecto, no hay de qué. Gracias, Liz. María, Claro, quizás efectivamente. aclarando un punto más que veo que está repetitivo, cuando me refería al tema de las audiencias por teleconferencia y demás cuestiones, aclarar que en las SA se puede hacer las juntas por teleconferencia, pero no las SRL. Eso quizás que quedó un poco abierto, lo dije muy, muy en vivo. En vivo, así es. Bien, vamos a ver. Otra pregunta. Si van todas por ahí, las reuniones del directorio de sociedades anónimas por videoconferencia son válidas. Hemos dicho que no. Nos preguntan acerca de la caducidad de la firma digital. ¿Qué pasa cuando esta caduca? Bueno, lo que caduca es el certificado, ¿no? El certificado es el tiempo por el que tú puedes emitir las firmas digitales. Cuando este caduca, ya no se podrían emitir posteriores. Pero no es que estas firmas dejan de existir o pierden validez, simplemente han sido emitidas durante el tiempo de validez del certificado. Caduca y tienes que extenderlo para seguir emitiendo nuevas. Bien. Para el caso de una persona jurídica, ¿la firma digital le corresponde a la persona jurídica o cada uno de sus representantes legales tiene su firma digital? Nos pone electrónica, me imagino que se refiere a la digital. En caso de ser afirmativa, la última, ¿alguien puede tener dos firmas digitales? ¿Una sola persona puede tener dos firmas? Claro. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Una entidad tiene dos representantes, ¿no? Entonces, tú cuando tienes que tramitar la firma digital, la tramitas siendo persona natural por una persona jurídica, ¿no? Entonces, tú acreditas tu presencia y demás cuestiones y se te genera una firma digital. Bueno, entonces puede ser que hayan dos personas jurídicas, ¿no? Que haya una persona jurídica con dos personas naturales representando con sus firmas digitales, tal como puede ser que yo siendo persona natural tengo la representación de más de una empresa. Entonces voy a requerir tramitar una firma digital por cada empresa. Y eso es completamente válido. Bien, vamos avanzando. Teníamos una pregunta que nos decían, todo este avance tecnológico requerirá protección a nuestros datos. ¿Existe un proyecto de ley para la protección de datos? Ahí podemos mencionar que David Oliva justamente es asesor del anteproyecto de ley para la protección de datos. Tal vez puedes comentarnos un poquito al respecto. Claro. Primero comentar lo que ya está escrito. El Decreto Supremo 1793, que menciona el tema de firma electrónica y firma digital, ya prevé una protección de datos personales para las entidades certificadoras. Y es la primera vez que vemos en normativa, en ley, los principios y obligaciones que tienen que existir para la protección de datos, que por supuesto no es suficiente y no tiene un procedimiento cercano al ciudadano. Entonces, es por eso, en este contexto, que justamente hemos desarrollado el proyecto de ley de protección de datos personales. Es una ley amplia en la que pretendemos justamente proteger a todas las personas de muchos abusos que se pueden dar por parte de las empresas, ¿no? Al mismo tiempo, queremos beneficiar a las empresas para que tengan un marco claro de cómo monetizar datos, sean personales o no, siempre bajo un consentimiento y respetando el derecho de las personas, ¿no? Entonces, sí, justamente hemos trabajado este proyecto de ley el año pasado. Entró ya a Cámara de Diputados. Creemos que por temas un poco coyunturales y cosas raras que hemos estado viviendo desde el año pasado de noviembre, el proyecto quedó un poco paralizado. Esperamos de que esto vuelva a tomar impulso, pueda emitirse y bueno, todos tengamos un win-win, ¿no? Por parte de las personas como por parte de las empresas. Bien, vamos a responder un par de preguntas más, si les parece bien. Claro, les vamos a pasar también el contacto de David si tienen otras consultas. Bien, tenemos la de Cristian que nos dice cuáles son los métodos de autentificación de la firma digital que utilizan otros países relacionados a contratos internacionales. ¿Existen ejemplos o se ha contemplado convenios internacionales? ¿Se refiere a la autentificarme para que me entreguen el certificado? Autentificación de la firma digital en otros países. El mecanismo. Bueno, para autentificarme y que me entreguen la firma digital, la certificación y demás cuestiones, se maneja mucho por procedimiento interno. Aquí al menos la ATT lo maneja así. Y bueno, en países como España,
siempre hay una ventanilla de registro, una agencia de registro para la firma electrónica y digital. Entonces, cuando uno se apersona, siempre tienen que tomar tus datos presenciales, como la foto, te toman la huella, porque si logran tener esta autenticidad, entonces cuando te hacen entrega del token, de la llave pública privada, va a ser imposible que tú termines desconociendo que eras portador de la misma. Por eso es que en otros países como España, bueno, se sigue la misma tendencia de simplemente hacerte ir al lugar, validar tus datos, identidad, demás cuestiones, y huellas digitales para que no haya equivocación en tu presencia. Perfecto. A ver, vamos con las últimas dos preguntas. Américo nos dice si nos podrían aclarar el procedimiento que tendría que seguir un juez para autentificar un documento privado con firma digital. ¿Cómo? Procedimiento que un juez tendría que realizar para autentificar un documento privado con firma digital. Bueno, el juez tendría que tener la posibilidad de agarrar el certificado y validarlo, ya sea en la CIP o sea en DigiCert, la entidad que te lo haya certificado, y poder, en comparación del sistema, poder validar la firma misma, ¿no? Bien, la última vamos a responder. Nos dicen si es necesario incorporar una cláusula específica en el contrato que se firmará electrónicamente. No hay una cláusula específica indicando de que yo reconozco que este es un documento firmado electrónicamente. No es necesario, la misma naturaleza te lo dice. No creería que hay una tipología de cláusulas distintas, salvo que tú quieras esto posteriormente reconocerlo en firmas. Entonces, bueno, sigues la operativa habitual para hacer que un documento privado se pueda reconocer ante notario, ¿no? O puedes poner una cláusula compromisoria de que, por ejemplo, en la cuarentena mucho estamos poniendo cláusulas que dicen el presente documento será elevado a documento público tan pronto se levante la cuarentena en la ciudad tantos. De esta forma ya obligamos a la persona a que tenga que ir a notaría para reconocerlo públicamente. Bien, última pregunta. ¿Existe algún cruce de información entre la firma digital y nuestros datos del CEGIP o CERESI? Mira, el CEGIP y el CERESI ahora mismo están no transfiriendo datos, ellos no les gusta llamarlo de esta manera. Ellos ahora mismo están haciendo comunicación de datos. Pero yo entiendo que la CIP como tal no debería hacer este macheo, porque para eso tú ya estás llevando tus datos. Ahora, actualmente no sé si la CIP como tal, bueno, porque constantemente están mejorando su software para generación de certificados, si ahora mismo lo están haciendo, pero no estaría de más verificarlo. ¿Hay alguna necesidad o preocupación con que la CIP cambie datos con el CEGIP? Tomando en cuenta que la CIP tiene más obligación que otras entidades en la protección de datos personales. Así es. Bien, sé que han quedado cosas un poquito sueltas, tal vez. Este es un tema bastante amplio y además que, bueno, intercambia con muchos aspectos y muchas áreas, industrias y sectores que todavía no están tan avanzados para incorporar la firma digital, ¿no? Tal es el caso del derecho, como mencionaba David, y bueno, eso es muy importante que vayamos impulsándolo. De hecho, Status, uno de los objetivos más grandes que tiene, pues, es digitalizar y sumar la abogacía a la transformación digital, porque este evento, esta pandemia nos demuestra de forma veloz cómo realmente necesitamos, pues, adecuarnos a la tecnología, a nuestras prácticas laborales, ¿no? Y todas las prácticas profesionales, pues, es muy importante. Así que desde Status nos comprometemos a impulsar el tema de la digitalización para los abogados, para la función de los abogados y para otras áreas también. Con esto vamos a dar el final curso. Esperamos que haya sido muy útil para todos ustedes. Agradecerte, David, excelente exposición. Muchísimas gracias por toda la información. Vamos a continuar con talleres de esta manera, con temas similares. No duden en escribirnos, comentarnos qué temas les interesan, porque
Nosotros somos una plataforma jurídica en la que tenemos como objetivo impulsar el conocimiento y utilizar las herramientas digitales pues, para colaborar todas nuestras tareas. Así que no duden en escribirnos, no duden en visitarnos en statusbolivia.com. Encontrarán profesionales como David, están otros perfiles profesionales a quien pueden consultar pues cualquier duda que tengan, ya que permite la consulta online, la plataforma, y no duden en comunicarse con nosotros. Muchas gracias por su asistencia y estamos para lo que necesiten. Gracias, David. Hasta luego. Hasta luego.